Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en este capítulo vamos a hablar de por qué no recomiendo el Easy 4. Lo vamos a comparar en pruebas de corte y retención de filo contra el Kavar BK19 versión AliExpress de 15 a 18 dólares. Y les voy a mostrar por qué comprar un Easy 4 es una verdadera estafa. Así que vamos con ello. Bueno, primero que nada voy a hacer unas pruebas de corte sencillas para que puedan ver el estado en el que están los cuchillos. En este caso vamos a hacerlo con el Easy 4 y lo voy a mostrar acá mismo. Corte perfecto, absolutamente perfecto, como pueden ver. Muy bien afilado, como pueden ver, lo vamos a dejar ahí. Este video va sin cortes. Acá van a ver al acabar que corta mejor aún todavía. Muy bien afilado. Esta es la versión, recuerden, esta es la versión que vende AliExpress. Se supone que es una falsificación, se supone, por el precio, obviamente. Y en el caso del Easy 4 es la versión que vende eh, Amazon. Obviamente, debo decir que este me costó casi 150 dólares porque es la versión que viene sin funda. Y me salió eso porque obviamente tengo que pagar impuestos, que son casi 40 dólares en Chile, más el envío, si no me equivoco, no me acuerdo si me cobraron envío, pero casi llego a, bordeando los 150 dólares con él. Así que vamos ahora a trabajar un poco en madera y vamos a ver qué pasa. Vamos a comenzar con el Easy 4. Como pueden ver, no entra tan bien como debería, porque hay que cargarlo mucho primero que nada para que pueda entrar bien en la madera. Yo la verdad que batallo mucho con este cuchillo cada vez que intento hacer algo de trabajo en madera, porque este cuchillo se supone que es un cuchillo de sobrevivencia. Y eso significa que vamos a tener que trabajar en madera con él también, por eso tiene un choil. Sin embargo, trabaja bien, pero mi dedo sufre mucho. Y debo decir que es verdad, o sea, no les estoy mintiendo. Independientemente de que sí hizo un buen trabajo acá, como pueden ver, no está tan mal, pero tuve que imprimir demasiada fuerza yo para poder lograrlo. Sin embargo, como pueden ver, sigue trabajando medianamente bien, podríamos decir. Está bien, es aceptable para un filo, digamos, plano, un vaciado plano. Así que lo vamos a aceptar y vamos a ver qué tal se comporta esto, este filo, digamos, después de haber trabajado solo un par de minutos con madera, un poco, como ven. Esto es una madera, debo decir, de pino, es una madera blanda, es una madera de domiciliaria que se usa en las casas para construir acá en Chile. Como pueden ver acá hay otro trozo cuadrado para que puedan ver que es madera blanda. Ya saben que son maderas blandas, no son maderas duras. Voy a seguir trabajando un poco con ella y vamos a ir viendo pronto qué pasa con el filo. Y vamos a hacer una pequeña prueba ahora de corte nuevamente con el papel y ya se comienza a trabar y comienza a rajar, como pueden apreciar acá. Espero que puedan ver que ya está rajando el papel, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir que ya están apareciendo imperfecciones en el filo. Ya, miren, ahí hay otra, porque ya no desliza como lo hacía al principio. Si pueden fijarse, digamos, van a darse cuenta que ya están apareciendo las imperfecciones que no tiene así en este momento todavía el cavar. El cavar, obviamente, como no lo hemos ocupado, pero pueden ver el corte limpio que él hizo, digamos. Ahí pueden verlo. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a seguir trabajando un poco con él. Vamos a mirarlo un poco. ¿Qué pasa aquí? Ya están apareciendo algunas chispas de luz. Muy poquititas, pero ya están. Vamos a seguir. Y vamos a ocupar ahora, en esta ocasión, una madera un poquito más dura, tal vez, que es este tipo de madera que se usa, digamos, en los escobillones, en las escobas, o no sé cómo le llaman a ustedes, para barrer. Bueno, nosotros le llamamos escoba o escobillón.
Este es un palo de ese tipo, digamos que no son tan duros, bueno, lo que queda en realidad. Y vamos a ocuparlo también para trabajar un poco con este cuchillo también. Denme un segundo, voy a poner una posición acá. Y como pueden ver, me cuesta mucho entrar, miren, se traba aquí incluso. Se traba, no, demasiado. Bueno, me voy a ir por un costado para poder entrar, porque si no, no va a poder entrar. La madera, esta madera no sé cuál es, pero como pueden ver no entra en casi absoluto, cuesta mucho, demasiado, no, demasiado lo que cuesta. Y vamos a ver si ya presenta algún fallo. Ya estoy viendo alguna luz aquí. La punta no le ha tocado, así que no tiene problema. Todavía se defiende. Sigamos. Vamos a hacer un poco de este tipo. Aquí. Vamos a ver si podemos sacarle punta a esta madera. Que dicho de paso, por eso les digo yo, cuesta bastante trabajar con este cuchillo, que debiese ser algo mucho más fácil. La verdad es que no llega a ser del todo placentero. Aquí ya cambié, estoy usando un poco más la punta. Logramos hacer una semi punta, por decirlo así. Lo logramos por lo menos. Vamos a ver este otro lado, a ver si podemos eliminar por completo esto. Esperando obviamente que pueda suceder lo que ya les comenté. Y seguimos. Espero que no se me aburran hasta este punto. Recordarles que este es un acero que está endurecido entre 55 y 57 según lo que hace Easy. Ellos es el que encuentro que es un error lo hayan hecho así, porque necesitamos ya, aquí ya en este punto como pueden ver ya no está entrando. De hecho le cuesta incluso entrar acá, ahí se traba, ven, y ahí se está trabando, ahí también se traba, ahí lo pueden ver, miren, ya está rajando el papel. Entonces miren, ¿cómo pueden explicar ustedes que un cuchillo que está concebido para sobrevivencia, que cuesta más de $100, que incluso a mí me llegó a costar casi 150 sin funda, ni siquiera sea capaz de trabajar un rato en madera sin perder el filo? ¿Alguien puede decirme por qué debo pagar tanto dinero solo por la marca? Vamos a ver si alcanzan a ver las chispas de luz, ahí están. Imagino que las están viendo ya, ahí aparecieron. Vamos a poner un poco de sombra aquí para que puedan ver. Todas esas chispitas ya son imperfecciones, digamos, del mismo acero. Entonces, como pueden ver, ya esto ni siquiera casi entra. Ahí recién está entrando. Pero no quiere entrar, miren. Es un cuchillo que no tiene, yo compré, no sé, hace un mes y medio atrás. Y no me va a decir Easy que está que el temple o lo que sea. No, nada que ver. Entonces, miren, eso es lo que logré. Vamos a ver ahora, miren este otro, cómo entra. Miren, esta es la falsificación, ¿ya? Que vende AliExpress, ya les dije. Miren este otro cómo está ahora, ya solamente después de haberlo usado, digamos, un poco en madera. Miren, no entra, nada. Llega hasta medio camino, solamente los pedazos. Miren, ni siquiera... Ahí recién entró un poco, volvió a romper. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio, perdón, con el otro cuchillo. Obviamente le va a pasar lo mismo, si es el tema. Le va a pasar lo mismo, claro que sí. Pero como pueden ver, entra mucho mejor este, que es de AliExpress, aquí en la madera dura, que el mismo Easy no pudo entrar. Miren. Miren, si no hay caso, cuesta un mundo de que entre.
y tengo que forzarlo demasiado. Miren, para poder entrar. El cavar falso, miren cómo entra. Digo el cavar falso entre comillas. Vamos a ponerlo acá ahora también. Vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio que con el otro. Bueno, obviamente hace un emplumado bastante parejito, bastante bien, por decirlo así. Y me imagino que este obviamente ya perdió el filo. Vamos a revisar si está igual o no. Aquí hay una imperfección de la hoja, perdón. Déjenme cortar esto. Ah, perdón, que se movió. Ahí. Oh, se me olvidó mover. Que tope la cámara, perdón. Ya, sí, ya tiene imperfecciones. No, pero no, miren. Ahí pasó completo, ¿no? Sí, aquí hay una imperfección al medio, así que es entendible. Vamos a ver acá. Todavía sigue cortando bien. Miren. Vamos a buscar otra hoja y vamos a ver si sigue bien o no, definitivamente. Vamos a buscar otra hoja acá. Denme un segundo. Vamos a hacer este ejercicio aquí. Miren cómo corta. Está cortando muy bien todavía. Vamos a seguir en la madera más dura. Se supone que esta es más dura. Veamos si aparecen luces o florituras o cosas así. Por lo menos yo estoy viendo solamente una aquí. Espero que la puedan ver. Ahí recién se está viendo algo. Ahí no sé si la ven ustedes. Muy poquito. Pero ya está apareciendo una. Vamos a probar nuevamente. Vamos a ver. No sucede nada todavía. Imagínense, este es el falso. Que se supone, lo estoy comparando a los dos porque recuerden que se supone que el Cavar trae un acero 1095 igual que el ICI 3 y el ICI 4 y el ICI 5 y el ICI 6 y toda la tropa más de ICI. Entonces si este es falso y trae un acero blando, puede ser un 420 normal, común y corriente, tipo MOVA, tipo todos esos aceros del grupo, digamos, de los más básicos inoxidables, ¿por qué retiene de la misma manera el filo que un acero que se supone que es alto en carbono y es premium o es de mucha mayor calidad? No lo entiendo. Vamos a hacer otra prueba de corte ahora con el ICI. Vamos a ver cómo quedó para que recuerden cómo estaba. Que, que ni siquiera quería entrar. Bueno, ahí está un poco mejor. Parece que se recuperó con con el descanso, parece. Ya, ahí se está parando. Claro, todavía. Miren, ahí ya se detuvo. Tiene problemas, definitivamente tiene problemas para entrar. Ahí se detiene, ¿ven? Y este otro pasa de largo. Bueno, ya está roto el papel ahí, pero para que vean que todavía estaba. Vamos a hacer una curva incluso, miren. Hasta una curva hace el de AliExpress. Así que por eso les digo, es algo que no se entiende. ¿Ya? Yo aquí los dejo a criterio de ustedes. Yo no les voy a decir, obviamente, compren falsificaciones o compren... yo les voy a decir, compren lo que ustedes quieran. La verdad, sí, compren lo que ustedes quieran. Lo que sí sé es que hay falsificaciones muy malas, de muy mala calidad. Miren, si ni siquiera quiere entrar, miren todo lo que presiono yo para que entre y no entra. Tengo mi dedo colorado, miren la marca en mi dedo. Se dan cuenta y no entra. Es que no quiere entrar. Entonces, yo no justifico el valor de este cuchillo. Eso es lo que pasa. No lo entiendo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué
vale tan caro? El Kavar, si se desempeña mejor que este, que es una falsificación supuestamente, como ya les dije, en un acero de mala calidad, lo entiendo. Entiendo que podría ser mejor, porque este por lo menos se desempeña bastante bien para el mal acero que tiene. Al principio debo decir que lo subestimé bastante, lo usé y no me gustó, no funcionaba bien, pero ahora estoy viendo que está funcionando mejor. ¿Será porque lo reperfilé? Posiblemente, claro que sí, puede ser. Yo reperfilé este cuchillo, el filo, así que es algo que quizás quieren ver, no lo sé. Yo reformé el filo y puede ser esa la razón de que, digamos, este esté cortando mejor ahora. Es algo que puedo grabar en video si lo quieren ver, no lo sé. Y tal vez les pueda ayudar a dejar o hacer que corte un poco mejor vuestro cuchillo, por supuesto que sí. Vamos, mira, vamos a intentar hacer algo acá. Mira, aquí ya entra un poco mejor porque esta madera es ultra blanda, o sea, sería el colmo que el Easy, digamos, no entrara aquí. O sea, ya sería como muy malo, ¿cierto? Incluso si lo cargamos un poco esto, a ver, si lo llevamos al extremo de, digamos, raspar un poco una madera, que es algo que es común, digamos, que es un trabajo, una labor común, digamos, dentro de lo que es el bushcraft o la sobrevivencia, la supervivencia. Vamos a tener que raspar una madera seguramente para hacer fuego, para sacar alguna viruta, digamos, fina. Es algo común, no tiene nada de extraño y es algo para lo que este cuchillo debiese estar preparado, no debiese tener ningún problema para eso, ¿cierto? Vamos a ver qué tal. No, definitivamente. Miren, miren cómo se trabaja. Miren, miren. No, no, definitivamente. Ahí se trabaja, ¿ven? ¿Dónde mismo? Miren. Entonces, ese es el problema. El gran problema de las grandes compañías. Que a ellos solo les interesa vender y nosotros caemos al marketing, ¿cierto? Y terminamos comprando productos que al final son sobrevalorados. De hecho, dicho sea de paso, tampoco me gusta el Kavar, ¿ya? Y yo compré el Easy porque tenía esperanza de que era un buen cuchillo. Lamentablemente, como lo hice en el video anterior, no sé si está este video de por qué me arrepentí, pero bueno, este va a ser, si es que no lo tengo. Eh, y estoy dando las razones de por qué me parece un mal cuchillo, ¿ya? Aparte del recubrimiento que ni siquiera lo voy a nombrar, aparte del mango corto que tampoco lo voy a nombrar, ni siquiera lo voy a mencionar. Estoy hablando solamente de las capacidades del cuchillo de corte, capacidades de corte, ojo, nada más que eso. Así que bueno, este video va a ser como cortito. Y como pueden ver, espero que les haya quedado claro, hayan visto, digamos, las diferencias, digamos, y las falencias que tiene este cuchillo, porque en realidad me parecen grandes para un cuchillo de alta gama, o por lo menos media gama, porque ya un cuchillo cercano a los $150 debería ser un cuchillo de buena calidad, y debiese ser muy superior a un cuchillo falso de $15, ¿cierto? Por lo menos. Así que bueno, hasta acá llegamos con este video, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva también para tomar sus decisiones en próximas compras de cuchillo. Vuelvo a insistir que yo no estoy insistiendo ni instigando a la gente a comprar cuchillo falso, por supuesto que no, pero estoy mostrando en la realidad, en la práctica, lo que sucede. Por eso somos cuchillos y navajas con sentido común. Es decir, yo sé que hay copias y falsificaciones muy malas, claro que las hay, claro que sí, pero hay algunas que son bastante buenas e incluso pueden ser hasta recomendables. No les quito más tiempo y me despido. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por su like y suscribirse. Hasta pronto, bye bye.